Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerald y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les vamos a mostrar un pequeño tutorial de cómo se realiza el tendido de camas. Así que no se despeguen del canal porque comenzamos. Como les decía, les vamos a mostrar un pequeño tutorial de cómo se realiza el tendido de camas. Cabe resaltar que este video lo grabamos un par de meses atrás, así que acompáñenme para ver juntos cómo se realiza el tendido de camas. El material que utilizaremos en esta ocasión son guantes, cubrebocas y 3 sábanas. Lo primero que haremos es colocarnos nuestro cubrebocas. Enseguida nos calzamos nuestro par de guantes. El tendido de cama es una técnica que se utiliza en los hospitales con el objetivo de proporcionar un ambiente limpio y cómodo. El primer paso es colocar la sábana de cajón. Y en muchos lugares se realiza con un amarre en cada uno de los extremos. Esto para lograr que la sábana no tenga movilidad y eliminar las arrugas. El segundo paso es colocar la sábana clínica, ya que en la mayoría de las ocasiones es la que nos ayuda a la movilidad del paciente, siempre cuidando que nos quede lisa y sin bordes. Y por último queda la sábana que cubre al paciente. Esta se coloca normalmente igual que nuestra cama de casa, pero del lado que quedan los pies del paciente se realiza un doblez llamado cartera. Esto es para que quede un poco más estético. Como nota, cabe mencionar que el pañal queda opcional, ya que en muchas instituciones lo colocan encima de la sábana clínica antes de que ingrese el paciente. Existen diferentes formas del tendido de cama. Por ejemplo, la cama abierta, que es cuando va a ingresar el paciente y la sábana principal se recorre a quedar a pie de la cama para instalar al paciente. Cama cerrada es cuando está desocupada y solo se dobla una pequeña pestaña de la sábana principal. Esta técnica también se utiliza para el cambio de sábanas en pacientes postquirúrgicos. Cabe mencionar que existen también la forma de tendido de cama ocupada. Es cuando se realiza lo mismo ya mencionado, pero movilizando al paciente, cuidando su integridad. Al terminar el tendido de cama es recomendable retirarse los guantes y cubrebocas y te realices el lavado de manos. Esto fue todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado. Yo me despido, pero sin antes recordarles que se suscriban al canal, nos regalen un like y compartan el video. Soy Gerald, hasta la próxima.